nuestro modelo educativo centrado en el ser humano. De manera continua, nosotros venimos cada vez evolucionando en este modelo educativo. Y dentro de esta evolución, nosotros hablamos de esa educación en movimiento. ¿Qué significa? Que nuestra educación no solo tiene que estar encerrada dentro de la escuela, dentro de las paredes del centro educativo, sino que esa educación tiene que trascender a la familia, tiene que trascender a la comunidad, porque nosotros precisamente estamos formando a un ser humano integral. Y la formación integral pasa por eso. Entonces, y en este caso, con esta gran campaña del Plan Familiar de Respuesta, pues es una estrategia que verdaderamente a mí me ha entusiasmado mucho en el sentido, y creo que a todos los que trabajamos en educación nos ha entusiasmado mucho, en el sentido de que viene a armonizar los planes de respuesta que tienen los niños en cada uno de los centros educativos y que venimos trabajando en ellos desde ya hace varios años. Y luego ellos, en su casa, ellos con esta campaña, que es una excelente estrategia, una estrategia muy atinada, precisamente, ellos trascienden a su familia. Con la experiencia que ellos tienen como niños del plan de respuesta escolar, con esa experiencia ellos están trascendiendo a su familia. Y además no solo se quedan en su familia, sino que trascienden a la comunidad. Entonces, nosotros vemos esa armonización y eso es lo que le llamamos, para nosotros esa es la verdadera educación en movimiento. Como este niño en la escuela, es decir, todas las acciones que él realiza en función de continuar profundizando la cultura de la prevención, pero no solo queda en la escuela, sino que trasciende a su casa. Y al llevar el niño esto a su casa, porque esto ha sido un proceso muy bonito, comenzó desde la capacitación a los docentes y directores, luego pasó a la capacitación a los niños, a las brigadas, ¿verdad? Y para luego que ellos trabajen, hay un video promocional excelente, entonces allí hay un paso a paso excelente también. Entonces ellos van donde su familia y ya llevan cómo es que ellos van a trabajar ese plan familiar con su familia. Entonces, ¿qué sucede? Que la familia, a través del niño, si antes no había trabajado en ese plan familiar o lo había hecho de manera como muy superficial, entonces ahora se sientan con sus hijos en el hogar y ya van viendo el paso a paso de todo lo que tienen que ir haciendo en ese plan familiar y hay que ver lo que eso significa. Porque los niños en ese sentido, ellos llevan ya una tarea encomendada por sus maestros. La palabra del maestro para el niño es ley. Y al llegar a su hogar, hay que ver también los padres de familia. Cuando ven a los niños con la insistencia, con la necedad, hay que ver la puya y puya de un niño en el hogar. Entonces ellos de esa manera inician en el conocimiento y también en la conciencia, que es donde inciden precisamente los niños, en esa conciencia en todos los miembros de su familia. Nosotros tenemos todos los centros educativos que están ubicados en sectores vulnerables, ¿verdad? O de riesgo. Pero dentro de esos lugares
Allí tenemos centros educativos que tienen vulnerabilidad, pero en el centro ya tienen su plan de respuesta. Y esta estrategia ha entusiasmado tanto que no solo se centra en los un poco más de 100 centros que tenemos en el departamento, sino que también todos los demás centros, todos los niños de los demás centros educativos, junto con su familia, están también, ¿cómo podemos decir?, entusiasmados con esta estrategia. Entonces, de esta manera, pues nosotros vemos cómo se armoniza la escuela con la familia y con la comunidad. Y esta estrategia ha venido a facilitar precisamente eso. Pero no solo quedamos allí, sino que también tenemos la participación del resto de instituciones involucradas. Y es así como vemos a los bomberos unificados también trasladándose a las escuelas, organizados todos. Vemos a los mismos gobiernos locales, ¿verdad?, dirigiendo todo este proceso, a la defensa civil, a todas las demás instituciones que también, junto con el Ministerio de Educación, inciden en todo el proceso de capacitación que se realiza. Entonces, realmente estamos hablando de una estrategia que pedagógicamente nos conlleva a esa formación de valores y a continuar profundizando en la cultura de la prevención, no solo en la escuela, sino en su familia y en la comunidad. Bueno, yo creo que una fortaleza que tenemos como Ministerio de Educación, una fortaleza que tenemos es que hemos venido trabajando. Y ya el Ministerio de Educación, en cada uno de sus centros educativos, ya tienen una experiencia en los planes de respuesta escolar y ya tienen experiencia en todos los ejercicios que hemos venido realizando. Pero además de la experiencia, esta experiencia ha sido alimentada por el trabajo conjunto del resto de instituciones que están dentro del Comupred y que también ellos han incidido en los centros educativos, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacitación. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica luego? Cuando realizamos esos ejercicios, lo estamos llevando a la práctica ahorita con esta gran estrategia del plan familiar de respuesta, cuando los niños lo que aprenden en la escuela precisamente lo llevan al seno de su hogar. Es posible que hayan familias que antes como que no le hayan puesto mucha atención a elaborar su respectivo plan familiar y normalmente dicen, es que el plan familiar nosotros ya lo tenemos aquí en la cabeza, ¿verdad? Que lo tienen como previsto en la cabeza, pero no lo tienen plasmado. Ahí es donde está la importancia. El paso a paso de esta estrategia permite que ellos lo tengan muy bien organizado. Hay delegados que cuando nos reunimos platicaban y decían, hay niños, hay familias que nos cuentan que hay niños chiquitos o donde la familia es muy chiquita que le dicen, mamá, acordame que a mí me toca llevar la mochila de los primeros auxilios o acordame que a mí me toca tal cosa porque tal vez ellos están muy pequeños. Entonces, qué mejor práctica pues que todo lo que en cada centro educativo se aprende de todo el resto de instituciones que convergen en este esfuerzo y que llegan a capacitar a los estudiantes, qué mejor práctica que luego llevarlo hasta su familia. Y de su familia, lógicamente, tiene que trascender a la comunidad, porque por la concatenación que tiene que haber de ese plan familiar de respuesta con el barrio, con la comunidad, con el plan familiar, con el plan de respuesta de la comunidad o del barrio. Entonces, ellos ya saben, ellos en su casa, ese plan de respuesta familiar responde a cualquier situación
inesperada que se pueda dar en el hogar. Igual puede ser un sismo, igual puede ser la inundación, igual puede ser cualquier otro tipo de accidente interno que se pueda dar en el hogar. Entonces ellos incluso están pendientes. Yo les aseguro que los niños de ahora en adelante, ya conociendo todo esto y todas podemos decir, los puntos de amenaza, ellos ahora, me parece a mí, que como que han volcado sus ojitos más junto con la familia a ver en qué parte de la casa nosotros podemos tener un riesgo, por qué lado podemos tener un riesgo y qué hacer ante tal situación. Yo les aseguro que ahora nadie deja artefactos enchufados. Es decir, y si sucede, pues será poca las familias que dejen enchufados sus artefactos. Entonces todo eso viene a colaborar, a contribuir a esa cultura de prevención. Y esta estrategia, mire, ha sido una estrategia muy atinada. Yo digo, nuestro buen gobierno realmente sí que ha sabido dar, como decía mi mamá, como en la llaga, porque a través de la escuela, es decir, los maestros entusiasmados, los directores también capacitan a los niños y los niños también en la misma dinámica y esto va directito a cada uno de los hogares. Entonces, por lo tanto, y en los hogares la familia, imagínense que el niño esté insistiendo allí, mamá, que toca, que mire, que en tal fecha me toca que definamos esto y lo tenemos que llevar hecho y tenemos que llevar distribuido qué le va a tocar al uno, qué le va a tocar al otro y bueno, pues a mí me parece que esto es sumamente, es muy acertado precisamente para profundizar en esa cultura de la prevención.